Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en nuestro pequeño rincón de internet, sean súper bienvenidos. Nosotros somos un equipo apasionado por compartir historias, experiencias y sobre todo, por hacerlos pasar un buen rato. Y hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene emocionadísimos. ¿Han sentido alguna vez esa chispa especial cuando dos personas que se conocen por primera vez conectan de una manera inesperada? Esa magia que se crea en un ambiente relajado, rodeados de buena compañía y con la música sonando de fondo. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos de lleno en una situación así, porque nuestro vídeo se titula Ande y Kerem juntos por primera vez, diversión en fiesta de amigos. Sí, han oído bien. Vamos a ser testigos a través de esta narración, de ese primer encuentro entre Ande y Kerem, y de cómo una simple fiesta de amigos se convierte en el escenario perfecto para que nazca algo, o para que simplemente se diviertan a lo grande. Antes de empezar a desgranar esta historia, les quiero recordar algo súper importante: si les gusta el contenido que creamos, si disfrutan de estas pequeñas aventuras virtuales que les traemos, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, fácil y nos ayuda muchísimo a seguir adelante y a crear más y mejor contenido para todos ustedes. Y si ya están suscritos, gracias de corazón. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, quizás con una bebida y unas palomitas, porque nos vamos a transportar a una noche que prometía ser normal y corriente, pero que terminó siendo, bueno, ya lo verán. La noche comenzaba con una brisa suave, típica de un sábado de verano. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pero dentro de la casa de nuestros amigos, el ambiente era mucho más cálido y vibrante. La música, una mezcla ecléctica de éxitos actuales y clásicos que invitaban al baile, resonaba con energía. Había un murmullo constante de conversaciones, risas y el tintineo de copas que se chocaban en brindis. Era una de esas fiestas de amigos que se organizan sin mucha planificación, con la única intención de desconectar, relajarse y disfrutar de la compañía. En medio de todo ese bullicio, apareció Ande. Con una sonrisa radiante se movía con esa gracia natural que la caracterizaba, saludando a unos y a otros, integrándose fácilmente en las charlas. Venía con su habitual energía positiva, lista para disfrutar de la noche. Por otro lado, y sin que ninguno de los dos lo supiera aún, Kerem también hacía acto de presencia. Un poco más reservado al principio, observando el panorama, pero con una mirada curiosa y una disposición a dejarse llevar por el ambiente. El destino, o quizás la genialidad de sus amigos en común, quiso que sus caminos se cruzaran cerca de la barra improvisada. Ande, charlando animadamente con un grupo, giró para buscar una bebida y ahí estaba él, Kerem, a unos metros de distancia. Sus miradas se cruzaron por un instante y aunque no se conocían de nada, hubo una especie de reconocimiento silencioso. No era amor a primera vista para nada, pero sí una chispa de interés, una pregunta tácita en el aire: ¿quién es esa persona? La primera interacción no fue planeada, por supuesto. Fue un accidente afortunado, como suelen ser los mejores encuentros. Un amigo en común, un alma romántica y un poco bromista, decidió que era el momento perfecto para las presentaciones. Ande y Kerem deben conocerse. Tienen que hablar, exclamó con esa efusividad típica de quien presiente que algo interesante puede surgir. Al principio la conversación fue un poco tímida, esos intercambios iniciales llenos de preguntas generales y respuestas educadas. Hablaron de la fiesta, de la música, de lo bien que lo estaban pasando. Ande, con su espontaneidad, rompió el hielo con alguna anécdota divertida sobre cómo había llegado allí, y Kerem, con una sonrisa tranquila, respondió con comentarios ingeniosos que demostraban su buen humor. Lo que llamó la atención de Ande fue la forma en que Kerem escuchaba. No era una escucha pasiva, sino atenta, con preguntas que demostraban que realmente le interesaba lo que ella decía. Y Kerem, por su parte, se sintió atraído por la alegría contagiosa de Ande, por la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Era como si hubieran encontrado un pequeño oasis de conversación genuina en medio del bullicio de la fiesta. Los amigos, viéndolos tan cómodos hablando, decidieron darles un empujoncito más, sin ser demasiado obvios, claro. Les sugirieron que se unieran a un juego de mesa que estaban organizando en otra parte de la casa. Un juego tonto, de esos que sacan lo mejor de las personas. Ande y Kerem, sin dudarlo mucho, aceptaron.
Y ahí, rodeados de otros amigos, con las reglas a veces confusas y las risas resonando, la conexión se hizo aún más palpable. Durante el juego, hubo momentos de gran diversión. Las ocurrencias de Ande, sus reacciones espontáneas ante las jugadas, y la forma en que Kerem respondía con comentarios divertidos y a veces sorprendentemente astutos, crearon una dinámica muy entretenida. Se reían juntos de las mismas cosas, se picaban de forma amistosa, y cada vez que sus miradas se cruzaban, había una pequeña sonrisa cómplice que decía mucho más que cualquier palabra. No se trataba de coqueteo intenso o de declaraciones apasionadas. Era algo más sutil y quizás por eso mismo más fascinante. Era la alegría pura de conocer a alguien nuevo y sentir que hay una buena vibra, una química natural. Era descubrir que compartían gustos musicales, que ambos disfrutaban de las mismas películas, o que tenían esa peculiar manía de, bueno, quién sabe qué peculiaridades descubrieron. Lo importante era que esa noche en esa fiesta, dos personas que no se conocían de nada, estaban empezando a construir una historia. Hubo un momento en particular que me gustaría destacar. Estaban sentados en el jardín, un poco apartados del ruido principal, mirando las estrellas. La conversación se había vuelto un poco más profunda, hablando de sueños, de aspiraciones, de las cosas que los motivaban. Ande, con su entusiasmo habitual, compartía sus planes para el futuro, y Kerem, con una serenidad que la complementaba, hablaba de sus pasiones. No había presiones, no había expectativas. Solo dos personas conectando a un nivel genuino, disfrutando de la calma y de la compañía mutua. Fue en ese momento, bajo el manto estrellado, que se dieron cuenta de que esta noche, esta fiesta casual, se había convertido en algo especial para ellos. No era solo la diversión de la fiesta, sino la diversión que encontraron el uno en el otro. Era la comodidad de poder ser ellos mismos, sin filtros, sin pretensiones. La música seguía sonando en el interior, las risas se escuchaban a lo lejos, pero para Ande y Kerem, ese pequeño rincón del jardín se había convertido en su propio universo por unos instantes. Se dieron cuenta de que a veces, los mejores encuentros ocurren cuando menos los esperamos, en los lugares más inesperados y rodeados de las personas que queremos. A medida que la noche avanzaba, la energía de la fiesta seguía alta, pero la energía entre Ande y Kerem había alcanzado un punto dulce. Ya no eran extraños. Habían compartido risas, juegos, conversaciones profundas y sobre todo, habían compartido la alegría de un descubrimiento mutuo. No sabían qué depararía el futuro, si esta conexión inicial se convertiría en una amistad sólida o algo más, pero lo que sí sabían era que esa noche, en esa fiesta de amigos, habían vivido un momento inolvidable. Lo maravilloso de este encuentro es precisamente esa espontaneidad. No hubo artificios, no hubo planes elaborados. Simplemente la magia de la vida que sucede cuando nos abrimos a nuevas experiencias y a nuevas personas. Ande y Kerem se encontraron, se divirtieron, se conectaron, y eso es lo que queremos celebrar hoy. Esa chispa que se enciende, esa alegría que se comparte, ese momento en el que un grupo de amigos se convierte en el escenario perfecto para que dos almas se conozcan y disfruten. Y así, amigos míos, llegamos al final de este relato de la primera vez que Ande y Kerem se encontraron en una fiesta de amigos. Hemos sido testigos de cómo la diversión, la espontaneidad y la buena compañía pueden crear momentos realmente especiales. Hemos visto cómo dos personas, que hasta ese momento no se conocían, pudieron conectar de una manera genuina y alegre. En resumen, lo que hemos visto hoy es un ejemplo perfecto de cómo una simple reunión de amigos puede convertirse en algo mucho más significativo. La clave estuvo en la apertura, en la alegría de compartir y en esa chispa inesperada que surgió entre Ande y Kerem. Fue una noche de risas, de descubrimiento mutuo y de la pura diversión de conocer a alguien nuevo en un ambiente relajado y festivo. Esperamos que hayan disfrutado tanto de esta historia como nosotros disfrutamos contándosela. Nos encanta poder compartir estas pequeñas píldoras de felicidad y conexión con todos ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció este encuentro? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde una fiesta de amigos haya sido el escenario de un encuentro especial? Nos encantaría leer sus anécdotas y comentarios aquí abajo. Déjenos saber todo lo que piensan, nos nutrimos de sus palabras y nos encanta interactuar con esta increíble comunidad que hemos creado. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha sacado una sonrisa, si les ha parecido entretenido, si les ha recordado algún momento especial, por favor, denle un buen asterisco me gusta.
Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo o parte de nuestra familia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.